En la hacienda San Gregorio, nadie se atreve a caminar junto a la capilla después de la medianoche. Dicen que cuando sopla el viento del este y las cañas crujen como huesos, la tierra respira. Un murmullo sale desde abajo, un quejido antiguo, húmedo, que parece venir de las raíces mismas del ingenio. Algunos juran haber oído una voz de mujer rota, temblorosa, pero viva, que repite el mismo ruego una y otra vez. No me olviden, aún estoy aquí. Hace más de 100 años, bajo esas mismas piedras y esa misma cruz, enterraron algo más que un cuerpo. Enterraron una historia que los amos quisieron borrar con cal y silencio. La llamaban Amina, pero todos en la galera la conocían como la Virgen Negra, no porque fuera santa, aunque lo era, sino porque su piel oscura y sus ojos de luna la hacían parecer hija directa del misterio. Amina era apenas una niña cuando la marcaron con el hierro de la hacienda, pero en ella habitaba algo que no pudieron marcar, una fe ciega, una pureza que ni el látigo pudo quebrar. Y fue precisamente eso, su inocencia, su luz, lo que condenó su destino, porque en tierras donde el poder se disfraza de religión, la santidad de una esclava es un pecado que el amo no perdona. Aquella noche, la tierra se abrió para tragarse un grito. Los que lo escucharon dicen que el aire se volvió espeso, que los perros se escondieron y que hasta las campanas del oratorio repicaron solas. Desde entonces, cada luna llena, la hacienda tiembla, las paredes sudan sal, los espejos se empañan, y el viento arrastra una voz que parece rezar y maldecir al mismo tiempo. Y aunque el tiempo quiso enterrar la memoria, el suelo nunca la soltó del todo, porque hay dolores que no mueren, y hay gritos que la tierra aprende de memoria. Amina había nacido una noche sin luna, cuando el mar rugía contra las costas de Veracruz, como si quisiera devolver a sus hijos robados. Su madre, Nandí, era una curandera traída de África, mujer de manos sabias y mirada antigua. Decían que hablaba con los espíritus y que podía sanar con el soplo o matar con una palabra. Por eso el amo la mantenía con vida, le temía más que la necesitaba. Amina creció entre rezos africanos y rosarios prestados, aprendiendo a curar heridas y a guardar silencio. Era una niña de voz dulce, de piel tan oscura que brillaba bajo el sol, y de una belleza que inquietaba incluso a las esposas de los capataces. Cuando caminaba por el patio, los hombres bajaban la vista, no por respeto, sino por miedo a desear lo prohibido. En la galera, las ancianas la llamaban mi pureza, y los niños tocaban su brazo como si su piel los protegiera del mal. Por eso empezaron a decirle la Virgen Negra, pero los nombres santos atraen la desgracia. Una mañana, don Esteban del Campo, el amo de San Gregorio, la vio arrodillada frente al altar del pequeño oratorio. Tenía los ojos cerrados y los labios húmedos de oración. Y en ese instante, el hombre que se creía dueño de todo, sintió el deseo más impío de su vida. Su cruz se volvió carne. A partir de ese día, Amina sintió el peso de su mirada. Cuando iba por agua al pozo, él ya estaba ahí. Cuando lavaba la ropa en el río, él aparecía con excusas de inspección. Cuando rezaba, su sombra se proyectaba sobre ella como una maldición. Las otras esclavas lo notaron y temieron lo peor. Nandí también lo vio. Una noche le dijo a su hija en voz baja: «Cuando el amo te mire, no le devuelvas la vista. Su mirada no busca verte, busca poseerte». Amina obedeció, pero el silencio no bastó. Porque en las haciendas, cuando el amo desea, el cielo se calla. Y nadie, ni santos, ni espíritus, puede impedir lo que un hombre cree tener derecho a tomar. Y así, sin saberlo, Amina ya estaba condenada, no por su pecado, sino por la pureza que los pecadores no soportan.
Don Esteban del Campo había nacido entre crucifijos y látigos. Su padre le enseñó que el poder era un don de Dios, y que los negros, igual que las mulas, fueron creados para servir. Rezaba todas las mañanas antes de ordenar los castigos, y agradecía al cielo cada vez que un esclavo moría purificado por el trabajo. Creía que el infierno era para los débiles, no para los dueños. Pero cuando vio a Amina rezando ante la imagen de la Virgen del Rosario, algo dentro de él se quebró. No era amor, ni siquiera deseo común. Era una obsesión que se disfrazó de fe. La miró como quien mira un cáliz que no debe tocar, pero al que no puede dejar de acercarse. Dios me la puso en el camino para probarme, pensó, y decidió fallar la prueba. Durante semanas, la siguió con la mirada. Cada movimiento suyo lo encendía y lo atormentaba a la vez. De noche, se encerraba en su despacho con una copa de ron y le pedía a los santos que le quitaran ese pensamiento impuro. Pero los santos callaban y el deseo crecía, hasta que un día lo confundió con devoción. Mandó traerla al oratorio para ayudar en la limpieza del altar. Amina obedeció, con la cabeza baja y el corazón temblando. La luz del mediodía entraba por los vitrales, tiñendo el suelo de colores rojos y dorados. Don Esteban la observó arrodillarse para encender los cirios. El sudor le bajaba por el cuello, pero no era por el calor. ¿Crees en la pureza, niña?, preguntó con voz grave. Sí, señor. La pureza es de Dios. ¿Y si Dios te la pide, se la negarías? Ella levantó la mirada apenas un segundo, y en ese instante, don Esteban creyó ver un desafío en esos ojos negros. No era desafío, era miedo, pero el amo no sabía distinguirlos. Se acercó, la tomó por el mentón y murmuró: «El pecado más dulce es el que se disfraza de santidad». Amina retrocedió, pero su espalda chocó con el altar. Las velas temblaron, el aire olió a cera derretida y a peligro. Desde aquel día, el oratorio dejó de ser casa de Dios. Se convirtió en su guarida, y el amo, creyendo orar, empezó a construir su propia condena. Cuando el deseo del amo se hizo imposible de ocultar, la hacienda entera empezó a murmurar. Las esclavas evitaban mirarlo a los ojos, y los capataces fingían no ver nada. Pero su esposa doña Beatriz, una mujer pálida, devota y enferma, notó el cambio en sus rezos. Ya no pedía perdón, pedía posesión. Una tarde, la descubrió mirando a Amina desde la galería. El rostro de la señora se torció entre celos y furia. Y al día siguiente, los rumores se volvieron acusación. Decían que la joven había embrujado al amo, que su pureza era mentira, que sus ojos escondían hechicería africana. Nadie defendió a Amina, ni siquiera su madre, encadenada en el sótano. Don Esteban, con la cruz en la mano y la voz llena de hipocresía, convocó un juicio santo. Lo celebró en la misma capilla donde había tocado su cuerpo por primera vez. Colocó un crucifijo sobre el altar, 3 cirios encendidos y un libro abierto de los salmos. A su lado, el capellán más esclavo del oro que de Dios leyó las acusaciones: prácticas impuras, seducción, pacto con espíritus del África. Amina, vestida con un lienzo blanco, permanecía arrodillada, temblando. «No he hecho mal», Señor, dijo con voz apenas audible. «El mal no necesita pruebas», respondió don Esteban. «Basta con que yo lo sienta». Los testigos, todos hombres del amo, repitieron lo que él había ordenado decir. La sentencia se dictó sin demora. Amina será enterrada viva en tierra bendita, para que el demonio regrese al infierno del que vino. Cuando la decisión fue anunciada, una ráfaga de viento apagó las velas. El capellán cruzó rápido el pecho, murmurando oraciones. Pero don Esteban sonrió, creyendo ver en aquel signo la aprobación divina.
Nadie más se atrevió a hablar. Solo se oyó la respiración de la muchacha, entrecortada, como si ya luchara contra la tierra antes de sentirla sobre el cuerpo. Aquella noche, el cielo se nubló sobre San Gregorio, y los santos, cansados de oír mentiras en su nombre, se dieron vuelta en sus altares. La noche anterior al entierro fue tan quieta que hasta los grillos callaron. En la capilla, Amina permanecía encerrada, las manos atadas con soga áspera y los pies desnudos sobre el suelo de piedra fría. Un solo candil iluminaba el rostro de la Virgen del Rosario, que parecía llorar cera en lugar de lágrimas. El aire olía a incienso y miedo. Afuera, en la galera, las esclavas no dormían. Sabían lo que iba a pasar. Habían visto antes castigos horribles, pero ninguno como ese. Enterrar viva a una niña que nunca había hecho mal era tentar al mismo cielo. Nandí, la madre de Amina, se retorcía en su celda bajo el trapiche, amarrada de pies y manos. Con cada crujido del madero sobre su cabeza, repetía los nombres de los ancestros, suplicando a los espíritus del agua y del viento que no dejaran morir a su hija sola. En la capilla, Amina intentó rezar. Sus labios repitieron las oraciones que había aprendido desde niña, pero su voz se quebró al llegar al líbranos del mal, porque el mal estaba ahí mismo, respirando detrás de la puerta, vestido de amo y de sacerdote. Alzó la mirada hacia el crucifijo. El Cristo parecía mirarla con tristeza, no con consuelo. Entonces, por primera vez, habló con firmeza. Si no puedo vivir libre, que mi alma no le deje dormir, que su sueño sea mi tumba, y mi grito su castigo. El viento golpeó los vitrales, haciendo que los colores bailaran en las paredes como fuegos malditos. Los pasos del capellán resonaron fuera del recinto. Mañana, al amanecer, la tierra se la tragará, dijo, sin mirarla. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en su madre, en las canciones africanas que la arrullaban de niña, en el sabor dulce del jugo de caña robado, en las risas que ya nunca volvería a oír. El reloj de la hacienda dio las 3 campanadas. El sonido retumbó en el techo como si fueran golpes de pala. Amina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El candil parpadeó y por un segundo juró ver una sombra junto a ella, el contorno difuso de una mujer con trenzas largas y ojos de fuego. Era su madre, o quizá la diosa que ella había invocado. La sombra susurró algo en un idioma antiguo, incomprensible, pero que Amina entendió con el alma. Era una promesa. No te enterrarán sola. Y así, cuando la aurora empezó a teñir de gris los cañaverales, Amina dejó de temblar. Ya no rezaba por salvación, rezaba por memoria, porque en el fondo sabía que su cuerpo moriría, pero su grito viviría para siempre. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas, como si el cielo mismo se negara a presenciar lo que estaba por suceder. Los gallos no cantaron, y ni un soplo de viento movía las cañas. Solo el sonido de los cascos de los caballos rompía el silencio. Don Esteban marchaba al frente, vestido de negro, con un rosario colgando de la mano y una cruz de hierro en la otra. Detrás, el capellán, 2 capataces y un grupo de esclavos obligados a cavar la fosa. El hoyo se abría junto al muro norte de la capilla, donde la tierra era más húmeda. La pala hundía la arcilla con un ruido espeso, casi como si la tierra gimiera. Amina fue sacada de la capilla con las manos atadas y un paño blanco sobre el cuerpo. Sus pies dejaban huellas de barro y sangre. Los demás esclavos apartaron la vista. Nadie quería ver, pero todos sabían que el alma de la muchacha no se iría en silencio. Don Esteban habló con voz solemne, fingiendo autoridad divina. Que esta tierra bendita purifique la carne impura. Que su voz no vuelva a tentar a los hombres. El capellán hizo la señal de la cruz, sin mirar el rostro de Amina. Ella, en cambio,
Levantó la vista al cielo gris y murmuró: Dios ve, y la tierra escucha. Chico Brazas, el capataz, le cubrió el rostro con un trapo. Es orden del amo, dijo, evitando sus ojos. Amina no se resistió, solo cerró los puños. Cuando la bajaron al hueco, el suelo parecía palpitar bajo su espalda. El barro se pegó a su piel, frío como metal. El primer golpe de pala cayó, luego otro, y otro. La tierra golpeaba su pecho, sus piernas, su rostro. Al principio, se oían los rezos de los hombres. Luego, solo el sonido seco de las paladas. Hasta que de pronto un ruido distinto rompió el aire. Un grito, un alarido tan profundo que los pájaros huyeron de los árboles. Un sonido entre humano y divino, que hizo vibrar las campanas de la capilla. El capellán dejó caer el libro. Los esclavos retrocedieron, con los ojos llenos de horror. Don Esteban, pálido, intentó mantener la compostura. Sigan, ordenó. Sigan. Pero la tierra tembló. Las velas del altar se apagaron, y de la fosa, antes de cubrirse por completo, una mano delgada y negra emergió entre los terrones. Una sola vez, luego desapareció. El silencio que siguió fue peor que el grito. Un silencio vivo, como si el suelo respirara. Don Esteban se persignó con la cruz temblorosa y murmuró: Amén. Pero nadie respondió. Solo la tierra, que acababa de tragar a una inocente, seguía latiendo, caliente, furiosa, como si no quisiera dormirla, sino guardarla, porque aquel entierro no fue un final. Fue el principio del eco. Esa misma noche, la hacienda dejó de respirar. Ni los grillos cantaron, ni los perros ladraron. El aire olía a hierro, a humedad y a miedo. Las nubes taparon la luna, pero en la capilla seguía brillando una luz que nadie encendió. El candil del altar ardía solo, con una llama azul que no hacía sombra. Los hombres del amo contaban que, al pasar cerca del muro donde enterraron a Amina, la tierra exhalaba calor. Otros decían que el suelo se movía, como si algo o alguien se revolviera debajo. En la madrugada, los caballos relinchaban sin razón, y las vacas se desplomaban muertas, con los ojos abiertos y la lengua negra. En los espejos de la casa grande aparecían manchas oscuras con forma de manos. Y en las paredes del oratorio, cada amanecer, surgía la misma frase escrita con barro: a un respiro. Don Esteban intentó ignorarlo al principio. Dijo que eran habladurías de negros supersticiosos. Pero el miedo se le metió por los huesos cuando empezó a oír pasos detrás de él. Eran suaves, descalzos, como los de una muchacha. Siempre se detenían cuando él se giraba. Siempre a la misma hora, después del toque de las ánimas. Una noche despertó empapado en sudor. En el techo, justo encima de su cama, se formaba una mancha húmeda que goteaba lento. Subió una escalera para ver la causa. No había filtraciones, solo barro fresco y oscuro. Y en medio, una marca de dedos. 5, pequeños. Desde entonces, no volvió a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Amina, ahogada, repetitiva, como un rezo invertido: Dios ve, y la tierra escucha. El capellán, al verlo tan demacrado, le recomendó confesarse. No hay perdón para lo que hice, susurró don Esteban. Entonces, arrepientás. ¿Arrepentirme? Rió, con los labios temblando. Ya está enterrada. El cuerpo, sí, dijo el capellán bajando la voz, pero no su alma. Esa misma noche, las campanas del oratorio comenzaron a sonar solas. 3 tañidos, luego un silencio eterno. Y en la fosa, bajo el muro norte, algo se movió. El suelo se abrió apenas un suspiro, lo suficiente para dejar escapar un olor dulce y podrido, como flores marchitas y carne vieja. Don Esteban cayó de rodillas,
tapándose los oídos, pero no podía dejar de oírla. El grito volvía, más fuerte, más humano. No pedía ayuda, pedía justicia. Y la tierra, cómplice silenciosa, empezó a cobrarla. La tercera noche después del entierro, el cielo se partió en dos. Un trueno estalló sobre los cañaverales y la lluvia cayó como si el mar entero hubiera decidido volver a tierra. El agua corría por los muros de la hacienda, se filtraba en las grietas, empapaba los cimientos, y allí, donde habían dejado el cuerpo de Amina, la tierra comenzó a respirar. Primero fue un temblor suave, apenas perceptible. Luego, el barro se agrietó. Un vapor denso, con olor a sangre vieja y a flores podridas, se elevó en la oscuridad. Chico Brazas, el capataz, que dormía cerca de la capilla, despertó al sentir un peso sobre el pecho. Abrió los ojos y vio un rostro encima del suyo, una cara de barro con dos huecos brillantes. Intentó gritar, pero la tierra le llenó la boca. Al amanecer lo encontraron muerto, con los pulmones repletos de lodo y un rosario incrustado en los dedos. Don Esteban mandó sellar el muro con cal, rezó exorcismos y ordenó quemar los objetos de Amina. Pero nada sirvió. Esa misma tarde, el agua del pozo se volvió negra. Los caballos corrieron hasta romper las cercas, y las campanas de la capilla repicaron solas una misa de difuntos. Los esclavos huyeron hacia el monte, murmurando el nombre de la muchacha. El amo quedó solo, encerrado en la casa grande, con el sonido de la lluvia y los lamentos que venían del suelo. Cuando se miró al espejo del comedor, ya no vio su reflejo. Vio un campo de cañas bajo tormenta, y en medio una figura de mujer caminando descalza, cubierta de barro y rezos. «Amina», susurró. La figura levantó la cabeza, y en lugar de ojos tenía dos huecos encendidos. El suelo del oratorio se abrió de nuevo con un rugido. De la grieta emergió una mano negra, delgada, cubierta de rosarios rotos. Los cirios se encendieron solos, y el retrato del amo, colgado sobre la chimenea, cayó y se partió en dos. Don Esteban corrió hacia la capilla, gritando oraciones, pero el eco le respondió con su propia voz deformada. Una última frase se grabó en las paredes, escrita con barro fresco: «Ya no rezo, ahora cobro». Esa noche, el amo de San Gregorio supo que no había enterrado a una esclava. Había despertado a una diosa. Cuando el sol volvió a salir sobre San Gregorio, la hacienda ya no existía. El techo del trapiche se había desplomado. Los cañaverales ardían todavía, y la capilla estaba reducida a un muro ennegrecido. Nadie supo con certeza qué ocurrió durante la noche. Solo se escucharon los truenos, los alaridos y, entre ellos, un grito que no era humano ni terrenal. El grito de Amina. Los esclavos que lograron escapar hacia el monte decían haber visto la tierra abrirse bajo la casa grande, tragándose columnas y muebles como si fueran de papel. Decían también que en el centro del patio apareció una figura envuelta en luz, una mujer negra, cubierta de lodo y fuego, con un rosario hecho de huesos en las manos. Algunos se arrodillaron, otros corrieron, pero todos coincidieron en lo mismo. No era venganza, era justicia. Don Esteban fue hallado días después, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba sobre el altar derrumbado, con el rostro vuelto hacia el suelo y medio torso hundido en la tierra. Los ojos abiertos, la boca llena de barro. Nadie lo lloró, nadie se atrevió a tocarlo. El capellán huyó al norte y jamás volvió a decir misa. Nandí, la madre de Amina, sobrevivió. Caminó entre las ruinas descalza, con el cabello cubierto de ceniza y el alma llena de vacío. Se arrodilló sobre el terreno donde había estado la fosa y murmuró un canto antiguo, mitad rezo, mitad despedida. Luego recogió las cenizas de la capilla, las mezcló con flores secas y las enterró bajo un ceibo, el árbol más viejo del lugar.
De ese ceibo brotó una savia roja como sangre. Desde entonces, nadie volvió a tocarlo. Los esclavos fugitivos fundaron un palenque en las montañas de Orizaba. Allí, cada año, en la noche más larga, encendían 3 velas frente a una figura tallada en madera oscura, una mujer con los ojos cerrados y los labios abiertos en un grito eterno. La llamaron la Virgen Negra, patrona de los que escaparon, símbolo de los que no se dejaron enterrar vivos, porque el fuego destruyó la hacienda, pero no su nombre. Y la justicia, aunque nacida del barro, echó raíces en la memoria. Dicen que cada 13 de septiembre, cuando el viento baja de la sierra y las cañas se inclinan solas, el valle entero guarda silencio. Entonces, si uno se atreve a acercarse a las ruinas de San Gregorio, puede escuchar algo más que el murmullo del monte. Se oye un lamento profundo, un suspiro que atraviesa la tierra como un río subterráneo. El grito de Amina. Nadie ha vuelto a reconstruir la hacienda. El terreno está cubierto de maleza, y la capilla es solo una sombra de piedra donde crecen flores rojas sin nombre. Los campesinos dicen que esas flores no necesitan agua, que se alimentan del recuerdo. Algunas noches, una luz se enciende sola frente al viejo muro del norte, justo donde la enterraron. No es fuego ni candil, es un resplandor tibio, como el de un corazón latiendo bajo la tierra. Los ancianos del palenque aún cuentan su historia junto al fuego. Dicen que Amina no murió, que su alma camina entre los árboles cuidando a los libres, que su grito no fue de miedo, sino de nacimiento, porque cuando la tierra la tragó, también la parió. La convirtió en guardiana, en madre del silencio y del trueno, en memoria viva de todos los que fueron olvidados. En los pueblos cercanos, las mujeres llevan un rosario de cuentas negras cada vez que un hombre levanta la voz o la mano. Dicen su nombre bajito, no como súplica, sino como advertencia. Amina escucha, y el viento, cómplice, parece repetirlo entre los cañaverales. A veces, los niños preguntan quién fue esa Virgen Negra, de la que todos hablan y nadie reza. Las madres responden, fue una esclava que gritó tan fuerte que la tierra aprendió su voz. Y así termina la historia, que nunca termina, porque el cuerpo se hunde, pero el eco no muere. Y mientras haya tierra, habrá memoria. Mientras haya silencio, se oirá su grito, el mismo que un día hizo temblar los muros de San Gregorio, el mismo que sigue resonando, invisible y eterno, en el corazón del mundo.